Ya, vamos a ver lo que es la composición de la bacteria. Ya, habíamos quedado de que el tema de la composición, dependiendo del grupo de bacterias, si son gram positivas o gram negativas, varía, ¿cierto? Pero hay algunas estructuras que son típicas de las bacterias, ¿no? Una bacteria tiene flagelo, ¿cierto? Tiene pared celular, correcto, lo más común que puedes encontrar en una bacteria. Pero ya hay cosas en particular que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el peptidoglicano, correcto, pueden variar dependiendo de las divisiones, si son gram positivas o gram negativas. Cada una de ellas tiene un componente distinto, ¿no? Por ejemplo, las gram positivas tienen ácido teicoico, tienen ácido, una chamba para más tarde, lipoteicoico, ¿no? Acá tiene el ácido diaminopimérico, ¿no? Que es propio de las gram negativas, ¿no? Encontramos también lipopolisacáridos, correcto, tiene lipopolisacáridos como el antígeno O, el antígeno A y el O, ¿no? Todo ello forman los lipopolisacáridos. Es cuestión de la pared celular, ¿no? Que hace básicamente que diferencie una de otra. También estructuralmente podemos encontrar que las gram negativas tienen membrana. ¿Qué membrana? Externa. Lo vamos a encontrar en las gram positivas. Hay otra característica que es, por ejemplo, la cápsula, ¿no? La cápsula es otra estructura, ¿no? Que no todas las bacterias lo tienen y que les brinda cierta resistencia o virulencia a las bacterias, ¿no? En el tema de las toxinas, que ya hemos visto, ¿no? Hay lo que son las endotoxinas y las exotoxinas, ¿no? Hemos visto la toxina Shiga, ¿cierto? ¿Qué más? Hemos visto qué cosa, las neurolicinas, ¿no? Las neurolicinas también hemos visto, ¿no? Hemos visto la toxina Shiga, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras toxinas tienen las bacterias? Los Clostridium, a ver, ¿qué han expuesto? ¿Ah? La tetanospasmina. Entonces, si tú te das cuenta de las exposiciones que habla, las toxinas varían muchas veces dependiendo de cada bacteria. Hemos encontrado también hay otras estructuras que vamos a mencionar, se llaman las esporas, ¿no? Las esporas pues varían, ¿no? Su posición, porque hay esporas cuya posición es terminal, hay esporas cuya posición es subterminal y hay esporas que son centrales. Hay esporas incluso que son deformantes, deforman el cuerpo, ¿no? Estas esporas deformantes ya pertenecen a un grupo de bacterias que pertenecen al género Clostridium, ¿no? Clostridium. Y dentro de los Clostridium hay un montón, ¿no? Hay Perfringen, Botulinum, ¿qué más? Tetani, ¿cierto? El botulinum que produce la enfermedad del botulismo. ¿Se da por qué? Por alimentos mal conservados, ¿cierto? ¿No? ¿Qué más? El perfringens, ¿qué produce? ¿Ah? Gangrena gaseosa, ¿cierto? El tetani, ¿qué produce? El tétano, conocido como el bacilo de Nicoleae, ¿no? Entonces, mira, a ver, hay un sinnúmero de componentes que forman a una bacteria. Vamos a ver hoy día eso, ¿ya? Vamos a ver su composición. Mira, a ver, partamos primero de algo elemental. Conozcamos la composición, ¿no? Mira, a ver, como es un ser vivo que tiene vida propia, entonces debe tener los elementos básicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esto es lo que debe tener básicamente, ¿no? Porque es un ser vivo que tiene vida propia. ¿Ok? Mira, a ver, siendo prevalentemente 50% carbono. ¿Ya? Adicionalmente puede tener otros elementos: fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio y hierro. Entonces, dependiendo de la composición, es que aparece, por ejemplo, otro grupo de bacterias, los llamados tiobacillus, por ejemplo. ¿No? Son bacterias que les gusta, ¿qué cosa? El azufre.
¿no? Ferrobacillus, ¿no? Aquellas bacterias que les gusta el hierro, ¿no? Bacterias metanógenas, que les gusta el metano. O sea, muchas veces ¿ya? Vas a encontrar que la estructura de una bacteria muchas veces también va a estar en función a los medios de cultivo. Si tú te das cuenta, tenemos varios medios de cultivo, ¿cierto? Para gram positivas y medios de cultivo para gram negativos. Cada medio de cultivo tiene ingredientes que lo hacen diferente, de acuerdo al requerimiento de una bacteria. Por ejemplo, si yo tengo el Staphylococcus, y el Staphylococcus requiere sangre. Si no tiene sangre, no crece. ¿Entiendes? La E. coli, por ejemplo, necesita lactosa. Si no hay lactosa, la E. coli no crece. ¿Entiendes? Entonces, los microorganismos, de acuerdo a los medios y de acuerdo a su composición, ¿correcto? Las bacterias van a empezar a utilizar los medios de cultivo. Es por eso que yo te decía, cuando haces tinción, ¿es importante la tinción? Sí, porque me va a permitir que yo pueda tomar una decisión de qué medio debo de emplear para qué grupo de bacterias. ¿Entiendes? Entonces, de esa manera yo voy a soslayar, es decir, como tengo gram negativas, descarto todos los medios para hacer gram positivos y me centro solamente en las gram negativas. Ahora, ¿qué es lo que yo busco? ¿Qué necesito? Necesito encontrar, por ejemplo, una enterobacteria. ¿Qué enterobacteria quiero encontrar? Porque hay varios tipos de enterobacterias. Hay la E. coli, hay la salmonella, hay las pseudomonas, hay la klebsiella, hay cantidad de enterobacterias. Entonces, según la enterobacteria que tú busques, son los requerimientos nutricionales van a variar. Cada medio de cultivo varía su composición. ¿Entendieron? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Puede ser que a mí se me ocurra hacer unas preguntas ahí, ¿no? En un medio de cultivo X con la combinación tal cosa, ¿no? Se encontró que el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno para el medio de cultivo tal tienen el siguiente porcentaje. Tú tienes que establecer una regla de 3 simples, teniendo en cuenta los valores que te conservan. Algo así, ¿no? Ya veremos cómo se me ocurre. ¿No le gusta la matemática? No. Te va a gustar conmigo, no te preocupes. No te preocupes. Tranquilidad nomás. Yo les he dicho que vayan viendo un poquito su álgebra. ¿No? Vean cosas simples nomás. No se meta muy de fondo. ¿No? 10 a la 0, cómo es una fracción elevada a una raíz, cuándo se intercambia. Así cosas sencillas. Mira, entonces en las bacterias podemos encontrar, primero hay que partir externamente. Mira, su membrana es casi lo mismo, su pared celular varía y esta diferencia en el tamaño está dado por la composición del peptidoglicano, pues, ¿no? Tiene más peptidoglicano las gram positivas que las gram negativas. Y una diferencia entre uno y otro, lo que te decía es la membrana externa. La membrana externa. ¿Cierto? Solamente hay las gram negativas y las gram negativas. No tienen las gram positivas. Entonces, ahí nos vamos a un esquema. Mira, ve, este esquema que ya lo has visto, ya podemos notar, mira, ve, membrana normal, peptidoglicano, mira, ve, peptidoglicano más grueso, más delgado, ¿cierto? Con membrana externa. Acá no tiene, miren. ¿Qué más podemos encontrar? Sus flagelos para ambos, el pili sexual para ambos, ¿no? Y la cápsula, que puede haber tanto en gram positivas como en gram negativas. Mientras una bacteria tenga más estructuras, es más difícil de poder eliminar. Pero no es imposible. Toma su tiempo. Por ejemplo, la TBC es una bacteria, es un bacilo resistente, pero no es imposible de matar, ¿no? Sino que la medicación es constante. Es un tratamiento que puede durar 3 meses, 5 meses, 6 meses, para que puedas eliminar al microorganismo, pero ya te deja secuelas, te deja daños dentro de los pulmones. ¿Entiendes?
Entonces, esa secuela que te deja genera en el paciente, ¿qué cosa? Un problema de insuficiencia respiratoria. No puede respirar. ¿Por qué? Porque adentro hay fibrosis pulmonar. O sea, hay daño pulmonar. Hay daño en el tejido. ¿Entiendes? ¿Saben lo que es fibrosis, no? Es un tejido endurado ya. No tiene vida ya. ¿Entiendes? Entonces, al haber tejido endurado, entonces la persona sufre. Tiene que estar haciendo, ¿qué cosa? Constantemente actividad para poder fortalecer esos pulmones. Con el daño ya adentro. Pero se puede recuperar de la TBC. ¿Ya? Muy bien. Mira, entonces, vamos más allá, ¿no? Existen otros componentes, como te decía, el péptido glicano, los ácidos teicoicos, los lipoteicoicos, el lipopolisacárido.